Hola, ¿qué tal? Estamos a la mitad del camino en esta campaña 40 días con propósito. Y hoy nos corresponde ver el propósito número 3, es la sesión número 4. Y hoy vamos a hablar acerca de que tú y yo fuimos creados para ser como Cristo. A esto la Biblia le llama discipulado. Una vez que estás en la familia de Dios, teniendo comunión unos con otros, Dios desea que pases el resto de tu vida desarrollando cualidades para ser como Cristo. Si quieres saber, si alguna vez te has preguntado cómo Dios quiere que seas, la respuesta es: Dios quiere que seas como Cristo. Dios quiere que seas como su Hijo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, Dios lo hace por medio de una combinación, de una asociación de dos cosas. Dios nos da algo, pero también nosotros debemos de elegir algo. Entonces Dios usa 3 herramientas que Él nos da y nosotros tenemos que tomar 3 decisiones acerca de esas herramientas, acerca de esos regalos que Dios nos da. Vea lo que dice Filipenses capítulo 2 del 12 al 13. Dice la Biblia: lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Noten 2 partes en este versículo. Aquí hay 2 partes. Dice lleven a cabo y la otra dice producir. Quiero decirle que la parte de lleven a cabo es la parte que nosotros hacemos, y la parte de producir es la parte que Dios hace. Ahora, tenemos que llevar a cabo lo que Dios ya está haciendo en nosotros. Dice la Biblia: lleven a cabo su salvación. Eso no quiere decir que nosotros ganamos la salvación con obras. La salvación no se gana con obras. Cuando el apóstol Pablo dice lleven a cabo su salvación, es algo así como desarrollen su salvación. O quizás mejor explicado es desarrollen lo que la salvación ya está produciendo en ustedes. Nosotros no podemos ganar la salvación por obras. Si no, miren lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 9. Dice la Biblia: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. No haces ejercicio para tener un cuerpo. Tú haces ejercicio para desarrollar el cuerpo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice lleven a cabo su salvación, es trabajen, desarrollen en lo que Dios ya les ha dado. Ahora quiero que nos enfoquemos en la palabra producir. Es la parte que Dios hace. Quiero decirle que cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra producir, si nos vamos al original, la palabra es energizar. En otras palabras, Dios te dará la energía, Dios te dará el ánimo, Dios te dará el deseo para que tú hagas y tú vivas como Cristo lo es, para que llegues a ser como Cristo. Entonces, hay 3 herramientas que Dios usa, o podemos verlo también de otra forma. Hay 3 regalos que Dios nos da para que nosotros podamos llegar a ser como Cristo. Veamos el primero, la primera herramienta. La primera herramienta que Dios usa para hacerte más semejante a Cristo es la Biblia. Observa lo que dice Timoteo 3 del 16 al 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si has determinado ser como Cristo, si has determinado ser un seguidor de Cristo, tendrás que leer la Biblia, tendrás que estudiarla, tendrás que meditarla, tendrás que memorizarla y tendrás que practicarla. La Biblia nos hace como el Señor Jesucristo. La Biblia tiene el poder de cambiar tu carácter. La Biblia tiene el poder de cambiarnos desde lo más profundo de nuestro corazón. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Muchas personas me dicen: pastor, yo quisiera tener más fe. Entonces yo les pregunto: ¿estás leyendo la Biblia?
Porque quiero decirte que la fe viene de oír la Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más conoces la palabra de Dios, más fuerte será tu fe en Dios. Entre más conozcas la palabra de Dios, más fuerte será tu fe en Dios. Ahora, quiero decirte dos cosas, quiero recordarte dos cosas con respecto a la Biblia. La número uno, la voluntad de Dios se encuentra en su Biblia. La voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Dice la palabra de Dios, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, la voluntad de Dios tú la vas a encontrar en la Biblia. Mucha gente anda buscando la voluntad de Dios. Quiero decirte que la buena parte de la voluntad de Dios se encuentra en la Biblia. Buena parte de la voluntad de Dios para tu vida se encuentra en la Biblia. Un pastor mayor dijo, cuando abres la Biblia, Dios abre su boca para hablarte. Cuando cierras la Biblia, entonces Dios cierra su boca. En ella descubrimos el plan de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios nunca contradice la Biblia. Eso es lo otro que tienes que saber. La voluntad de Dios nunca contradice la Biblia. Hay muchas personas que nos dicen a nosotros, quiero hacer esto y aquello. Yo siento de Dios hacer esto y aquello. Pero uno que ha leído la Biblia sabe que lo que le están diciendo a uno, eso contradice la palabra de Dios. Nada para comprobar si algo es voluntad de Dios, tienes que leer la Biblia. Y nada que alguien te diga a ti, esto es la voluntad de Dios, si contradice la Biblia, entonces no es voluntad de Dios. Entonces, dos cosas con respecto a la Biblia. La voluntad de Dios se encuentra en la Biblia y la voluntad de Dios no puede contradecir la Biblia. Esa es una manera de comprobar. La razón por la que hay tantos cristianos confundidos, la razón por la que hay tantas personas que no saben qué hacer, es porque no leen la Biblia. Entonces, la primera herramienta que Dios te da para cambiar tu vida es la palabra de Dios, es la Biblia. Veamos la segunda herramienta. La segunda herramienta que Dios usa para hacerte más semejante a Cristo es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Sabías que Dios es en tres personas? ¿Sabías que Dios lo podemos definir como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo ha quedado su presencia aquí en la tierra. Quedó su presencia aquí en la tierra al ascender nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado. Eso dice la Biblia. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo ha quedado aquí en la tierra para enseñarnos, para recordarnos todas las palabras de Jesucristo, o sea, la palabra de Dios. Entonces, tenemos dos herramientas. Tenemos la herramienta de la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo. Veamos lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Dice la Biblia, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. En otras palabras, cuando dice la Biblia, fíjate bien, el poder de Dios o su divino poder se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos da el poder para poder cambiar, para poder vencer todos aquellos malos hábitos, aquellas malas costumbres que nosotros teníamos o tenemos. Hay muchos libros que nos dicen qué cosas cambiar, pero no nos dicen cómo cambiar. Entonces, el Espíritu Santo nos da el poder de cambiar. Observa lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Leemos el lenguaje sencillo. Dice la Biblia, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. El Espíritu de Dios obra en ti
para cumplir los propósitos de Dios en nosotros, para que nosotros nos parezcamos más a Jesús. El plan de Dios es decirnos que debemos cambiar a través de la palabra de Dios. Fíjate, Dios nos da la palabra para que nosotros sepamos lo que tenemos que cambiar, y nos da su Espíritu para darnos poder para poder aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Qué bueno si hiciéramos caso con estas dos cosas. Yo le digo siempre a la iglesia, hay que hacer caso a la buena, porque después Dios usa una tercera forma que la misma vida nos da. Y Dios usa, escribe ahí por favor, la tercera herramienta que Dios usa para hacerte más semejante a Cristo son las circunstancias. Son las circunstancias de la vida. Lee lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, del 28 al 29. Dice la Biblia: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note que Dios no dice que no tendrás dificultades. Dios no dice que la vida no te presentará algunas situaciones difíciles. Claro que las tienen, todas las tenemos. Pero cuando tú estás viviendo conforme a los propósitos de Dios, cuando amas a Dios, adoras a Dios, cuando tú amas a tu prójimo, y cuando tú lees la Biblia, dependes del Espíritu Santo, cualquier circunstancia que te pase, Dios la usará para tu bien. Fíjate que cualquier persona puede sacar algo bueno de algo bueno, pero solo Dios puede sacar algo bueno de algo malo. Él es especialista en eso. Así que no sé cómo estará tu vida, cuántas cosas malas te hayan pasado, pero escúchame esto: si tú aplicas la palabra de Dios, si tú dependes del Espíritu Santo, y si tú sabes responder a las circunstancias como Cristo lo haría, créeme, Dios agarrará todo eso malo y lo obrará para el bien tuyo, para el bien de tu vida. Si Dios va a hacerte semejante a Cristo, Él nos hará pasar por las cosas que Cristo pasó: soledad, traición, críticas. Si Dios permitió que su Hijo Jesucristo pasara por situaciones difíciles, entonces Dios va a permitir que nosotros pasemos por situaciones difíciles, porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra comodidad o que en nuestra felicidad. Ahora veamos, Dios nos ha dado 3 herramientas, ya las vimos: la Biblia, el poder del Espíritu Santo, y nos ha dado las circunstancias. Entonces, veamos cuál es nuestra parte, qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, veamos 3 opciones o 3 decisiones que me ayudarán a ser como Jesús. Número 1, puedes elegir en qué piensas. Puedes elegir en qué piensas. Esto es muy importante. Es tu elección decidir en qué pensar. Salmo 19:14 dice la palabra de Dios: sean pues aceptables ante ti mis palabras. Y oye esto: y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Todo lo que tú haces, escucha esto, sea bueno o malo, comienza con un pensamiento. Entonces, ¿dónde está la clave? En que nosotros elijamos en qué pensar. Que nosotros debemos de saber en qué pensar. Tu manera de pensar va a determinar tus sentimientos, y tus sentimientos van a determinar tus acciones. Entonces, todo comienza en el pensamiento. Si quieres cambiar tu forma de actuar y sentir, debes cambiar tu forma de pensar. Oye lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4, del 22 al 23, dice la Biblia:
Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y dice el apóstol, ser renovados en la actitud de su mente. El cambio de tu vida siempre comienza con un cambio de pensamiento, con una nueva forma de pensar. La palabra bíblica para asignar cambiar de pensar, ¿sabías cuál es? La palabra bíblica es arrepentimiento. Estamos aprendiendo esto quizás por primera vez. Arrepentirse es cambiar de pensar. En otras palabras, si una persona sigue pensando igual, quiere decir que no se ha arrepentido. Por eso hay muchos cristianos que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pero no cambiamos nuestra forma de pensar. No nos gusta pensar en la Biblia, no nos gusta pensar en Dios. Entonces, somos casi lo mismo que éramos antes. Si tú verdaderamente estás arrepentido, debes cambiar tu manera de pensar. El arrepentimiento es cuando cambio mi forma de pensar. Oye esto, el crecimiento espiritual es el proceso de reemplazar mis creencias, mis mitos, las mentiras que yo creía, la forma en que yo pensaba acerca de lo malo, de lo bueno, y reemplazarlo por la palabra de Dios. Cambiar mi forma de pensar. Dice la Biblia que antes de conocer a Dios, nosotros, oye esto, a lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo. Entonces, si tú estás verdaderamente arrepentido, debes cambiar tu forma de pensar. ¿Sabe? Nuestros pensamientos es como un piloto automático en un barco que se dirige hacia el norte, digamos. Y tú intentas cambiar el timón, intentas doblar el timón, pero tiene un piloto automático. La única manera de que tú cambies el rumbo de ese barco es que cambies el piloto automático. Nuestros pensamientos son como el piloto automático. Si nosotros no los cambiamos, nos vamos a dirigir siempre hacia donde nos dirigíamos antes. Así que cambia tu forma de pensar. ¿Cómo cambio mi manera de pensar? Bueno, la palabra de Dios lo dice. Observa lo que dice la Biblia. Salmo 119, del 9 al 11. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Para cambiar tu vida, debes reprogramar tu mente. ¿Y con qué se reprograma? Se reprograma con la palabra de Dios. Dios te da la palabra de Dios y tú eliges pensar en ella. De eso se trata esta herramienta. Él te da la palabra de Dios y tú eliges pensar en ella, sustituyendo tus pensamientos. Número 2. Opción número 2 o decisión número 2. Puedes elegir depender del Espíritu Santo de Dios momento a momento. Dios te da su espíritu y tu poder y tú eliges depender de Él. Tú eliges oírlo. ¿Sabes? Esto es algo así, hasta un poquito divertido, como las caricaturas. Por un lado, a veces tú has visto, hay un angelito que le habla a la persona para hacer lo bueno y el otro ángel malo le habla para hacer lo malo. Parecido. Claro, mucho más lejos, mucho mejor, ¿verdad? El Espíritu Santo estará siempre hablándote. El Espíritu Santo estará siempre incomodándote para hacer lo bueno, para hacer lo correcto. Y entonces tú eliges depender de Él. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús nos dio un gran ejemplo al respecto. Dice Juan 15, del 4 al 5. Dice la Biblia: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí,
no pueden ustedes hacer nada. Una rama depende de la vid. En otras palabras, una rama depende del tronco. Una rama por sí sola no puede dar fruto. La única manera para que tú y yo demos fruto es que nosotros debemos de depender de Dios. O sea, depender del Espíritu de Dios, que es la presencia que Dios ha dejado en esta tierra. Solo Dios, oye esto, solo Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Y ese poder lo alcanzas cuando permaneces dependiendo del Espíritu de Dios, dependiendo de Dios. Qué ridículo sería, imagínate tú, atar una rama a un árbol muerto y pretender que esa rama va a dar frutos. Bueno, quiero decirte que así andan muchos cristianos. Andan haciendo buenas obras y se las cuelgan diciendo estamos dando fruto, pero no han cambiado desde el interior, porque no están dependiendo del Espíritu Santo. Las obras no cambian a nadie, sino que uno tiene que comenzar desde adentro, dependiendo del Espíritu Santo, para que después se note hacia afuera. Déjame darte una clave. Si tú te preguntas, ¿cómo yo puedo saber si estoy dependiendo del Espíritu Santo? ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, hay una manera bien sencilla. ¿Estás orando? Por aquello que oras, significa que depende del Espíritu Santo. Pero si tú no oras por algo, quiere decir que en ese algo no depende del Espíritu Santo. Por ejemplo, los noviazgos. ¿Estás orando a Dios por tu novio, por tu novia futuro que va a ser? ¿Por tu esposo, por tu esposa, por tus estudios? Si tú estás orando por todo eso, quiere decir que estás dependiendo del Espíritu Santo. Pero si no oras, no estás dependiendo del Espíritu Santo. Esa es la manera de saber si estamos dependiendo del Espíritu Santo, por nuestra vida de oración. Si voy a cambiar mi vida, oye esto, debo de aplicar la palabra de Dios. Debo elegir pensar en la palabra de Dios. Y si voy a cambiar mi vida, debo elegir depender del Espíritu Santo. Y número 3, opción número 3 o decisión número 3. Puedes elegir responder a las circunstancias como Cristo respondería, como respondería Jesús. ¿Puedes ver los paralelos? ¿Puedes ver cómo se une todo? Dios te da la palabra de Dios y tú eliges pensar en ella. Dios te da al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y tú eliges depender de Él. Y ahora Dios te da las circunstancias y tú eliges responder adecuadamente a las circunstancias, como Jesús lo haría. Observe lo que dice Santiago, capítulo 1, del 2 al 4. Dice la Biblia: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Pueden ver lo importante de las circunstancias? Dice que hay que alegrarnos, hay que gozarnos cuando nos encontremos en pruebas, porque esas pruebas van a producir en aquellos que amamos a Dios cosas buenas. La vida cristiana no es un acontecimiento. La vida cristiana es un acontecimiento seguido de un proceso. Si alguien te preguntara qué se necesita para ser un cristiano, entonces nuestra respuesta debería de ser un momento seguido de un proceso. Las dos cosas son correctas, porque en un momento nosotros recibimos a Cristo, pero necesitamos toda la vida para parecernos a Él. No elegimos la mayoría de las circunstancias que nos pasan. La verdad es que la mayoría de ellas van a venir solas, pero Dios estará ahí con nosotros. Ciertamente hay algunas cosas que nos pasan que son nuestras propias elecciones y consecuencias de nuestras propias decisiones. Pero aún a esas, si tú dependes de Dios, tú te pones de rodillas y le dices: Señor, ayúdame, Dios te va a ayudar. Yo les animo en este día
a que usted y yo decidamos depender del Señor, depender del Espíritu Santo, que elijamos pensar en la palabra de Dios, que elijamos depender del Espíritu Santo y que aprendamos a aceptar las circunstancias y a decirle: Dios, yo voy a responder ante esta circunstancia como Jesús lo haría. Entonces estará viviendo una vida con propósito. Yo les animo ahora en el grupo a que ustedes hablen entre ustedes de las cosas que les han pasado en estas últimas 3 semanas o 4 semanas. Hablen. Algo les pudo haber pasado difícil en esta semana. Y compartan y digan cómo pueden responder a estas circunstancias. Y oren entre ustedes para que todos lleguemos a ser como Cristo. Qué bueno ha sido estar con ustedes en este día. Y nos despedimos y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Que Dios les bendiga.